Y continuamos con los apliques. Hola artista, bienvenido al canal Pintura, Hilo y Madera. En este espacio te comparto todo lo relacionado con el mágico mundo de la pintura country y el arte creativo. Mi nombre es Adriana. En el tutorial de hoy quiero enseñarte a pintar este lindo aplique para la nevera. Te servirá de portanotas o, si lo quieres, para decorar algún espacio de tu hogar. Si te gusta este contenido, no dejes de suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos. Además, dale like, comparte y déjame tu comentario. Quiero invitarte además a que visites mi blog www.pinturahiloymadera.com, donde encontrarás sorpresas hechas especialmente para ti. Y si quieres ser uno de los primeros en enterarte de todo el contenido que comparto por las diferentes redes, te invito a unirte a mi canal de Telegram. El enlace te lo dejo en la cajita de información. Allí tendrás la opción también de poderte unir al grupo artístico. Así que te espero. Espero que te atrevas a pintar conmigo. Y si es así, nos vamos a ver la lista de materiales y manos al pincel. Bueno, tenemos entonces nuestro proyecto a trabajar. Es en MDF de 9 milímetros, es una linda vaquita con sus piernitas. Ya está lista completamente la pieza. Primero recuerden que debemos echar una base de sellador para madera, se deja secar, luego se lija con lijas 380, 240 y 1200 para que nos quede bien suave la madera. Luego de esto se seca, se retira bien el polvillo y por último entonces transferimos lo que es el contorno de nuestra vaca. Lo que hacemos es transferir solamente los contornos, sin ojitos ni nada, para poder definir en dónde es que van nuestros colores. Listo. Al cuerpo de la vaca y acá la carita le colocamos un blanco antiguo. En la parte del hocico le colocamos un color piel muy claro. El cabellito va de un color sepia, los cuernos de un color café oscuro. En las piernas damos blanco antiguo a toda esta parte. Luego le colocamos a lo que son las medias un color azul claro y a lo que es las pezuñitas un color sepia. Y ya teniendo todo esto, vamos a hacer lo que son las sombras. Empezamos en la parte del cuerpo, vamos a trabajar un color sepia y un color sombra tostada. Sombra natural, perdón. Sombra natural. Vamos a trabajar la técnica del difuminado. Necesitamos obviamente un pincel angular. Un pincel angular. Recuerden que debe estar muy fino el pincel en la punta. Vamos a hidratar muy bien nuestro pincel para poder hacer la técnica del difuminado. Luego utilizamos, yo me ayudo de una paleta acrílica y de nuestros colores. Cargamos el pincel en la punta y vamos a realizar movimientos
de vaivén, o sea, de un lado al otro. Esto nos va a ayudar a realizar el degradé de oscuro hacia claro. Si vemos que el pincel todavía está muy seco, volvemos a cargarlo, lo hidratamos bien, volvemos a cargarlo y hacemos nuevamente la técnica. Transferimos entonces ahora el diseño, vamos a lo que es a trabajar esta parte que es donde viene la sombra, que es al lado de las manos y del cuerpo. Nos podemos ayudar del pincel mop para suavizar el trazo. Recordemos que el pincel mop lo utilizamos es al final del difuminado. Vamos a retocar un poco acá el cabello. Dejamos secar muy bien mientras tanto. Continuamos acá con las piernas. Hacemos el difuminado con el color siena. Ahora ya secó la parte de al frente, vamos a realizar la parte de atrás. Realizamos el difuminado, continuamos con el pincel angular, el color siena claro y hacemos el difuminado.
Ahora con nuestra sombra natural vamos a realizar la sombra más profunda en ciertas zonas. Con el siena vamos a hacer un poco de sombra debajo del cabello. Con un tono más oscuro del rosado vamos a hacer una pequeña sombra. Ahora vamos a hacer las manchas con un pincel redondo y pintura café oscura o chocolate. Impregnamos las cerdas del pincel en la pintura haciendo movimientos de rotación de modo que el pincel quede finito. Y vamos a definir en qué zona van a ser las manchitas. Las vamos a hacer a mano alzada, no tienen ninguna ciencia, son irregulares. Dejamos secar para en la parte de atrás, en las piernas no hay necesidad porque esta parte va pegada acá al cuerpecito. Y cuando seque vamos a darle otra mano del mismo color café para poder unificar mejor el color. Ya tenemos nuestras manchas listas con las dos manos de pintura café oscura. En la parte de atrás hice unas sombras, les voy a explicar cómo fue que hice este tipo de sombras. Vamos a coger un pincel lengua de gato de cerda sintética y pintura de color sombra natural. Y vamos a hacer pincelada seca. Impregnamos las cerdas del pincel y descargamos un poco en un pañito de cocina. Hacemos movimientos suaves para secar un poquito, pues como la cerda, y vamos a realizar unas sombras en la parte donde pensamos que va a ir más intensidad de sombra, ¿cierto? Los puntos más oscuros que van a ser acá en la unión de las manitos con el cuerpo,
Acá podemos hacer también otra sombra un poquito más oscura en forma triangular. Debemos recordar que en las sombras nunca van a ser continuas. Las sombras nunca son continuas. Hay sitios donde hay más oscuridad que en otros. Con este pincel suavemente vamos dando la sombra muy suave para que no nos vayan a quedar manchas. Es como pasear el pincel y lo hacemos de forma circular, muy suave. Acá vamos a hacer un poquito como de sombras, como si la vaquita estuviera pues como con sombritas, muy suaves, muy tenues. Es como ir pasando, caminando el pincel. Siempre, siempre muy suave, de una forma circular. Así, de esa forma, muy suave. No hay necesidad de hacer fuerza. Como ven, las sombras que acabé de hacer llevan una leve curvatura hacia este lado y hacia acá, para darle un poquito pues como más de volumen a nuestro cuerpecito. Acá en la parte del cuellito vamos a hacer unos puntos que son más oscuros que la primera sombra. Va a ir en la parte central y un poco acá hacia los lados. De igual forma lo vamos a hacer acá en la parte de la carita, en la unión de la cara con el hocico. Suavemente, algo muy suave, muy sutil. Ahora acá en la parte del cabello vamos a realizar un punto de oscuridad acá en la parte que es la unión. En la parte que es más estrecha, ahí va a ir un poco más oscuro y se va a ir difuminando muy suave hacia los laterales. Ahora vamos a trabajar lo que es la trompita. Vamos a hacer, ya transferí el diseño
no se logra ver muy bien porque está con transfer blanco, pero hice lo que va a ser la parte de los hoyitos de la nariz y la boca. ¿Con qué color lo vamos a hacer inicialmente? Con el mismo color que hicimos el flotado alrededor, que es un color salmón muy claro, que es este. Un pincel angular pequeño, ya que es una zona pequeña, estoy utilizando en este momento 1/4 de pulgada de ancho. Hacemos la técnica del flotado y vamos a trabajar la sombra en la parte interna. Lo que estamos trabajando en este momento, para que me puedan entender, es esta parte de la nariz. Lo que vamos a hacer es una especie de sombra interna, la cual va a quedar difuminada de esta forma. Acá hay como un pequeño corrosquito. Vamos a darle un poquito de pincelada para oscurecerlo. E igualmente acá, para darle la redondez. De esta forma, a las comisuras de la boquita. Ahora con pintura blanca, con el mismo pincel, pintura blanca, vamos a hacer la luz de nuestros hoyuelos y de la boquita. Ahora con un tono salmón más oscurito vamos a intensificar en ciertas zonitas la parte de la nariz, del hocico. Seguimos utilizando el pincel angular. Ahora vamos a trabajar lo que son las medias. Ya esta la trabajé, les voy a explicar con otra pierna cómo es que hacemos toda la pintura de nuestras medias. Acá vamos a utilizar
para unos colores, un color azul más oscuro que va a ser este. Con este vamos a hacer las rayas. Vamos a utilizar luego para hacer el difuminado un azul un poco más claro que el de base, un poco más oscuro que este de base. Vamos a hacer pues como las sombras, y vamos a utilizar un tono más oscuro para hacer la profundidad. Y para la iluminación de las medias vamos a utilizar un azul más claro. Para hacer las rayas utilizaremos un pincel plano. Este es un número 6 para hacer lo que son las rayas oscuras. Recuerden, este pincel debe estar bien hidratado. Todos los pinceles antes de pintar bien hidratados, a excepción pues el de la pincelada seca. Entonces hidratamos el pincel y impregnamos bien la cerda de pintura. Está la pintura azul y realizaremos acá las rayas de las medias. De esta forma más o menos nos quedan líneas que nos queden pues como a una misma altura, ¿cierto? Aunque yo ya las había pues como dibujado con el diseño que tengo. Se deja secar, se hacen las de atrás, y para hacer las rayas laterales lo que hacemos es ubicar dónde es que empieza esta y ubicar dónde empieza esta. De esta forma vamos a unir ya nuestras líneas. Esto lo vamos a hacer tanto en este lado como en este lado, para que haya una continuidad de la raya de la media. Vuelvo y explico. Miramos, ubicamos dónde termina esta y unimos la raya. ¿Listo? Cogimos pincel seco e hicimos un poco de sombra más intensa en ciertas zonas acá de la parte superior de la pierna. Lo hacemos es con movimientos circulares pequeños, muy suave el pincel, para pasar un poquito más de oscuridad. Eso fue lo que hicimos. Bien, por detrás no hay necesidad porque esto va pegado al cuerpo de la vaca. Ahora vamos a realizar un poco de sombra en la parte lateral de las piernas. Hidratamos muy bien el pincel angular, que esté muy bien hidratado. Vamos a utilizar inicialmente este tono para dar sombras acá a la parte lateral. Vamos a hacer también unas sombras en esta zona de la parte clara de las rayas. Vamos a hacer un pequeño difuminado con ese mismo color. Vamos a empezar primero con el difuminado en esa zona y luego nos vamos a la parte lateral.
A continuación vamos a realizar lo que es la sombra más profunda. Vamos a utilizar unos azules más oscuros. Esto es para darle más profundidad a nuestra media y que quede con más volumen. La vamos a hacer en ciertas zonas. No hay necesidad de darle en toda parte. En la parte central de acá vamos a hacer una pequeña sombra. Acá en la parte también inferior. Con la otra parte del pincel que no tiene pintura, limpiamos los extremos. Ahora, para unir, de que nos quede a la misma altura estas franjas, lo que yo hago es ubicar la terminación de este lado y ubicar la terminación de este lado, y lo que hago es venir y unirlas. Con un pintapunto número 2 vamos a hacer los puntos en la franja más clara. Recuerde que los puntos, para que queden bien distribuidos, debemos hacer una especie de un triángulo. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Y de esta manera quedan bien distribuidos. Ahora realizaremos los ojos. Necesitaremos un color negro, un pintapuntos. Vamos a hacer dos puntos acá en nuestros ojos. Son sencillos.
lo vamos alargando. Con el mismo pintapunto alargamos como una gotica. Hacemos una especie de una gotica. Primero un punto que nos quede muy bien y luego alargamos. De esta forma. Y con pincel liner 20 ceros bien delgado vamos a hacer las cejas con mucho cuidado de no tocar todavía los ojos que están húmedos. Ahora vamos con pintura, con pincel liner de pelo largo y vamos a hacer el cabellito. Utilizaremos el mismo color de base, que es un color siena. Luego vamos mezclándolo con un poco de ocre y luego con blanco hasta llegar pues como a la iluminación. Esto lo vamos a hacer con el pincel liner. La idea es llevar el contorno, la dirección de nuestros cabellos para que no pierdan la forma. Con este pincel que es redondo, de cerradura, y el azul oscuro, que es este, vamos a realizar otra sombra en nuestra media. Y con pincel seco redondo, este es un pincel pequeño, vamos a hacer la luz. Pintura blanca. Perdón, pintura primero, un azul claro, este azul claro.
utilizaremos un marrón para hacerle la sombra, un marrón más oscuro, pincel angular, técnica al difuminado, Ahora con pincel de brocha seca redondo pequeño y la pintura ocre vamos a realizar unas luces en la parte de los zapatos y luego podemos, de acuerdo a cómo quede la luz, miramos a ver si necesita un poquito de pronto de este color, que es un color con el que le dimos la base al cuerpo, que es un blanco antiguo. Miramos a ver si necesita un poco de eso ya al final. Pincelada seca, humectamos bien las cerdas. Vamos a realizar un poco de luz acá en esta parte y acá en esta otra.
Ahora vamos a hacerle unos puntos blancos a nuestros ojos con un palillo de dientes. Pero primero, antes de eso, vamos con el pincel liner. Con el pincel liner vamos a hacerle unas pequeñas pestañas, muy pequeñas en la parte de abajo. Dejamos secar muy bien para luego echar laca, luego pegar las piernas con pegamento blanco para madera, lacar y ponerle por detrás los imanes. Vamos a coger pintura salmón un poco más oscura. Tenemos estos tres colores, este color salmón más oscuro, pincelada seca, y realizamos por acá nuestro rubor. De esta forma ha quedado nuestro proyecto. Ya tiene las tres manos de laca mate en spray. Lo he decorado con un alambrito de bisutería de color para poder poner las notas y unos moños realizados en un cordón rústico. Como ves, por detrás también le di el terminado, igual con la laca. A este no le di el terminado pues con los imanes, porque lo voy a utilizar para poner en una caja y decorar una cajita. Este otro es otro diseño, el cual le coloqué los imanes para la nevera y lo adorné con unos moños de rafia. Espero entonces que te haya gustado este video. Gracias por haberme acompañado no se te olvide, pinta y pásala bonito. Artista, no se te olvide suscribirte al canal. Y por último, quiero invitarte a ver los siguientes videos. Sé que te van a encantar. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo.